Ahí sí. Bueno, para mis hermanos de los Alerces esto no va a ser nuevo. Sin embargo, orando, escuchando y pensando en qué hablar, eh, muchos saben que en abril falleció mi papá y no es tanto tiempo. Y he pensado, no sé si mucho, pero bastante en la muerte, en lo que ocurre después de la muerte de los creyentes, sobre todo. Y en la Escritura tenemos mucha información. Ustedes como iglesia han sufrido partidas dolorosas también. Y a todos nos pasan cosas. El Señor Jesús habló en una parábola de los obreros de la viña, cómo el dueño, el padre de familia, reclutaba obreros a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde, a las 5, la hora undécima. Y terminaban una hora después el trabajo y les pagó a todos por igual. No, no quiero hablar de eso, pero uno no sabe en qué hora del día está en su vida. Cuando se es joven uno cree que está en la hora tercera, en la hora sexta. Y alguno de ustedes, yo, ¿quién? Puede estar en la hora undécima. No sabemos eso, no lo sabemos. Por lo tanto, eh, es sabio, es prudente pensar. Y como creyentes, como dije, tenemos mucha luz en la Escritura respecto de la muerte. Yo voy a Talca pocas veces en el año y cuando vamos hay hermanos que ya no están, porque han fallecido y uno empieza a ver que los que vio por tanto tiempo sentados ya no están. Eh, por la edad, dice algunos, es más esperable, pero a veces no es esperable humanamente. Nadie sabe lo que va a ocurrir. Y en esto quisiera leer varios pasajes a medida que vamos avanzando, y tengo tres para partir. El primero está en 2 Corintios 5:8, un texto breve o una fracción de un texto bien breve que voy a tomar. Dice Pablo: más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Es importante este texto por varias cosas. Ahí lo vamos a ver. Quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Una de las cosas que quiero destacar aquí desde ya es que no hay una transición. Ausentes del cuerpo un periodo y después presentes. No, es una transferencia inmediata. Lo vamos a ver. Primera de Tesalonicenses 4, verso 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y el último pasaje de esta secuencia inicial es Isaías 65, verso 17. Voy a citarlo solamente. Hay una promesa y dice: de lo primero no habrá memoria. Ustedes lo pueden leer después. Verso 17. No habrá memoria, no va a volver, no vendrá al pensamiento. ¿Qué es lo primero? Esta realidad presente nuestra, el mundo, la historia, todo lo que uno entiende como la civilización, no sé, digamos todas las cosas. No va a haber memoria. Es difícil olvidar lo que ha ocurrido en nuestro planeta por años, por días, por décadas, ayer, hoy. Tanta información, tantos eventos. No habrá memoria, dice. Ni vendrá más al pensamiento. Verso 19, habrá ausencia de llanto. Y quiero enfatizar ciertos aspectos. No habrá memoria de recuerdos dolorosos, no habrá memoria de tristeza, no habrá memoria de conflicto, no habrá memoria. Bueno, nada va a perturbar el gozo celestial. Entonces, enfocándonos en el segundo pasaje que leímos en 1 Tesalonicenses 4, el apóstol Pablo nos dice varias cosas que quiero ir mencionando. Eh, Nos invita a no estar tristes de la manera en que se entristecen los que no tienen esperanza. ¿Tienes esperanza? Puedes estar triste. ¿Quién dice que no estemos tristes? Pero no de la manera
en que se entristecen los que no tienen esperanza. Y varias declaraciones aquí. Mire, una de esas es que Jesús al volver va a traer a los creyentes que fallecieron. Eso dice Pablo. Traerá. Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Los va a traer. Y Pablo les dice, no se entristezcan. ¿Por qué? Porque uno se entristece por el hermano, hermana, familiar, creyente, hijo, hija, esposo, esposa, que parte. No os entristezcáis, porque el Señor los va a traer de vuelta, dice, con él. ¿Qué otra cosa dice? Está enfatizando, está enseñando esto Pablo para que no estén tristes. Es decir, Pablo les dice, los vais a ver de nuevo. Los vais a ver de nuevo. ¿Por qué están tristes ustedes? Porque los extrañan. No os entristezcáis, porque van a venir con Jesús. Claro, y si vienen y están, uno dice, y vino, pero no lo vi. Y bueno, da lo mismo si estuvo o no estuvo, porque no vi a tal persona. No, dice, no os entristezcáis. No os entristezcáis, porque los va a traer y significa que los vamos a ver y nos vamos a reunir con ellos. ¿Qué otra cosa dice Pablo? Que antes de traerlos, los cuerpos de nuestros seres amados fallecidos van a ser resucitados. Y los creyentes no resucitaremos, es decir, no seremos arrebatados antes que ellos, dice, no iremos antes, no precederemos, será al mismo tiempo. Serán resucitados glorificados y reunidos con su alma, ¿cierto? Que está en la gloria. Al mismo tiempo, los que vivimos seremos arrebatados y nuestros cuerpos transformados. Y nos juntaremos con ellos, dice, en las nubes. Y juntos recibiremos al Señor en el aire. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es extraordinario, es maravilloso lo que Pablo está diciendo. No, sí, pueden estar tristes, pero no a la manera de los que no tienen esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? ¿Los vais a volver a ver? Y cuando los veáis, ustedes subirán, ellos bajarán, juntos recibiremos al Señor y estaremos siempre con el Señor. Es una esperanza gloriosa. Entonces, les invito a explorar un poco más de esto. Y el mismo apóstol Pablo nos abre una ventana extraordinaria. Mire, vamos a Hechos, capítulo 14, cuando Pablo casi, algunos dicen que sí murió, pero parece que no murió, verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, quienes habiendo persuadido a la multitud apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad. Esto fue el año 43, pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y Pablo hace un recuento de esto en 2 Corintios 12. El verso 2 dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé. Después vamos a ver qué quiere decir poquito Pablo, por qué dice esto. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, nuevamente, no hay transición aquí. No hay un viaje, no hay un río. Un día podré cruzar aquel río, ya voy a hablar de eso. Pero no hay un río. Ausente del cuerpo, presente al Señor. No hay un río así como los egipcios que ponían una barca, ponían monedas de oro, había que pagar los peajes entre medio y había que, ¿cierto? Y les ponían alimentos y les ponían granos para ese viaje incierto. No, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, lo dice otra vez. ¿Y qué ocurre ahí? Pablo dice, hay una realidad que no se puede expresar más allá de las palabras. Oyó palabras inefables, que no se pueden contar con nuestro lenguaje, que no les dado al hombre expresar. Pablo relata humildemente esta experiencia extraordinaria y identifica la presencia de Dios misma. Y yo siempre busco analogías para las cosas y son malas mis analogías, pero uno podría decir, yo alguna vez lo dije esto y se rieron de mí en los alerces, pero se rieron de mí por lo antiguo del ejemplo, pero yo me acuerdo que mi primer celular tenía una letra E y era
Ahora hay 4G, 5G, pero era E. Y era Edge, eso era lo máximo en velocidad. Edge, ustedes ni lo conocieron eso. Algunos sí. Después aparece otra red y después aparece el 2G, 3G, 4G, 5G. Bueno, es como que usted con un celular Edge quisiera leer 5G. Estoy tratando de hacer eso, esa analogía. No puede leer esa señal. Y Pablo dice, subí hasta el tercer cielo y no puedo decir, no tengo lenguaje para decir las cosas que ocupan ese espacio, esa realidad. No tengo palabras. No les he dado al hombre expresar. No hay forma de decir, ni cosas, ni nada. No hay. Entonces, ¿qué cosas dice uno? ¿Cuáles son las palabras que escuchó? Las realidades celestiales, Pablo nos indica aquí que superan el lenguaje nuestro, esto que estamos hablando, la superan completamente. Eh, y su testimonio más bien apunta a una visión. Mire, yo pensaba, ¿qué cosas puede haber presenciado Pablo? Relaciones humanas y creyentes transfigurados. La santidad absoluta de Dios. La santidad absoluta de Dios en un espacio donde Él también que nos quiere decir es que con este cuerpo es imposible estar allá. Pero dice, no sé si en este cuerpo, porque no me despersonalicé. Pablo no dice, me vi. Entonces Pablo está diciéndonos, no se puede estar en ese cuerpo allá. Por eso no sé si fue en este cuerpo, y Dios lo sabe, a lo mejor me llevó milagrosamente en este cuerpo. No lo sé, y lo dice otra vez. No lo sé, pero fueron cosas que superan el lenguaje. La manifestación plena de Dios. Solo puede una mente glorificada percibirla y apreciarla. Eh, no hay comprensión terrenal, no pueden ser expresadas. Esa es la gloria. Y Pablo lo vuelve a decir que no se puede expresar. Pero fue arrebatado. Quiero destacar eso. Y, y en este más allá, para el creyente tengo algunos puntos, 5. Había un hermano que siempre hablaba de los, algunos se van a acordar, y decía, tengo 8 puntos. Yo no sabía ya que venía largo el mensaje. No, yo tengo 5 nomás. Y tengo tiempo también limitado, así que vamos a ver. Bueno, punto 1. Era don Ernesto Moore, algunos lo conocieron. Vamos a hablar de las llaves, son 10 llaves. Uno iba en la 3 y ya era interesante, por supuesto, pero uno piensa en otras cosas cuando es más joven así, está medio perdido a veces. Y al primer punto es lo que yo le he llamado la continuidad de la conciencia. No hay un aletargamiento, adormecimiento. La conciencia continúa más allá. Pablo despierta a la realidad, no despierta como que estuviera durmiendo. Pablo es transferido a la realidad celestial en su misma identidad y conciencia. Fíjate, una continuidad inmediata. Y por eso leí el primer pasaje, 2 Corintios 5:8, y Pablo lo expresa así: ausente del cuerpo, presente al Señor. No hay un periodo en el cual ahora estoy presente a una nueva realidad y espacio y no. Es una continuidad. El Señor Jesús contó una historia que no es parábola, porque en las parábolas no hay nombres propios. La historia del rico y Lázaro es una historia. Y dice, en el Hades alzó sus ojos. No es que estuvo un tiempo el rico un poquito sedado o soporoso, no. Continuidad de la conciencia de este mundo a la vida que hay después de esta tierra, de este mundo real como lo conocemos. No hay transición. Pablo es arrebatado y pasa a una realidad inefable que no puede expresar, pero está plenamente consciente y es devuelto a este mundo y tiene nuevamente las palabras y el lenguaje nuestro y dice, no les puedo contar lo que vi, porque no es humano lo que vi, no es de nuestra esfera y es más allá de las palabras. Pero no estuvo dormido ni mucho menos. Entonces la conciencia, continúa la conciencia. Esteban, veo los cielos abiertos. Esteban fue bendecido con una cosa que hay algunos creyentes que cuentan, han contado que seres queridos han tenido una visión. Yo he escuchado a algunos hermanos. Bueno, a Esteban se le abren los cielos y dice, veo los cielos abiertos. Esteban no tiene un delirio. Esteban dice, lleno del Espíritu Santo, vio a Jesús.
No es que está soñando ni está con el dolor. Está lleno del Espíritu Santo y veo los cielos abiertos. Lo puede decir, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, como se traduce mejor, de pie a la diestra de Dios. De paso, muchos cuentan o dicen o han pensado de que como que el Señor está sentado y se levantó para recibir a su mártir, para recibirlo en un acto de honra hacia aquel que ha muerto en su nombre, y Esteban lo ve. No es que voy a pasar a otro lado, no, sí, no, y se le nubla, no, vio la realidad y pasó. Bueno, no hay entonces un periodo de transición, continuidad de la conciencia. Eh, el creyente que fallece, por lo tanto, este ejemplo del río puede ser, a ver, yo he visto por mi trabajo morir muchas personas y veo signos vitales porque no están despiertos, están graves, en una cama de unidad de cuidado intensivo en el hospital. Entonces, eh, es un momento importante. Uno percibe que hay un momento y después ya no hay más señales. Y algo pasó ahí. ¿Qué pasó? Pasó, el cuerpo está ahí y el alma ya se fue. Y para quienes quedan, que esperan ese momento, no es cualquier cosa, biográficamente es único. No es que cuando se muera otra vez lo voy a hacer de esta otra manera y porque no, o sea, fallece alguien y se muere. Y cambia la vida de los que se quedan, cambia todo. Y para el que fallece, si lo sabe, si sabe que está en un proceso, no es cualquier cosa. En ese sentido, lo entiendo, entiendo la metáfora del río. Es un evento que va a durar nada, pero no es llegar y, me voy a morir. Se murió. Uno lo puede decir así. Pero para el creyente no es un viaje. Por lo tanto, con esto no quiero decir, porque no es una doctrina la que se está enseñando que la muerte es un río, es una transición inmediata. Pero todo lo que lo rodea es un proceso que los que quedan y el que se va cuando lo sabe, lo vive y se prepara de alguna manera cuando lo sabe. Ahí tengo aquí el himno 215. Cuando en el río oscuro de la muerte, ninguno sino tú me salvará. Sí, pero no hay un río en que uno se va a ahogar, ¿cierto? No existe eso. No ocurre así, no va a ocurrir. Ausente del cuerpo, presente el Señor. No necesito escolta, no necesito que vengan ángeles a cuidarme en ese valle, porque me pueden asaltar enemigos y demonios. No es así. Ausente del cuerpo, presente al Señor. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. No hay posibilidad de peligro ni de que se pierda el viaje. Eh, Eso, pero es un evento significativo. ¿Cuál es el evento? Bueno, el tránsito de la vida terrenal hacia la eternidad. Y lo podemos vislumbrar. Y de paso, muchos de ustedes deben estar pensando, entonces, que el Salmo 23, David no está hablando de que se está muriendo cuando dice el valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Habla de experiencias en su vida, dolorosas, angustiosas, terribles. Puede sentir que va a morir, pero no es que es el pasaje que nos dice que la muerte es un valle oscuro. No es así. Son experiencias. Por lo tanto, por eso el Salmo es válido para todos los creyentes en todo momento difícil. Cuando ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Y muchos aquí pueden haber esta semana pasado un valle de sombra, o estar pasando una situación, una prueba larga, una prueba corta, pero es angustiosa, es como la muerte, si uno puede decirlo. Me siento morir, es difícil. Bueno. Transición instantánea, la continuidad de la conciencia. No hay un dormir, no hay un reposo temporal. No tenemos tiempo para verlo, pero en el Antiguo Testamento los justos sí estaban en un estado más apagado, en el seno de Abraham, pero ese es otro estudio. Entonces, ¿qué implica eso? Implica que no depende del estado físico, no depende del cuerpo físico o mental de un creyente al momento de la muerte, es una realidad espiritual. Pero creyentes cristianos
hermanos nuestros, hermanas, imagínese a alguien con una enfermedad terminal que ya no está consciente. El cuerpo es el que nos acompaña, este cuerpo arruinado, este cuerpo, se siembra cuerpo terrenal, se siembra cuerpo mortal, se siembra en corrupción. Pueden pasar años, alguien con un accidente cerebrovascular, alguien con alguna condición neurológica, creyente en Cristo, pero puede pasar mucho tiempo en que ya uno no interactúa con ella, con él. Pero qué liberación, liberado de las ataduras del cuerpo humano, cuando parte plena conciencia en la gloria, plena conciencia en la gloria. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús también fue capaz de ofrecerlo al ladrón. Si uno médicamente dice, ¿cómo estaba ese ladrón en la cruz? Mire, yo mirando y leyendo dije, el ladrón estaba en un estado de choque hemorrágico, insuficiencia respiratoria. Eso es lo que yo creo que tenía él. No podía respirar y ya está con tanta sangre perdida, la deshidratación. Pero antes de caer en ese estado, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero él pasaron horas tal vez en que ya no estaba su conciencia, no estaba despierto, ¿cierto? Pero él pasa de este mundo, le quebraron las piernas, dice, porque aún no se había muerto, pero probablemente ya estaba, no estaba. Y cuando pasa a la presencia con el Señor, pasa de este mundo al otro, y ahí ya no hay un aturdimiento, por decirlo así. Ya es otra, ya hay una liberación. Por lo tanto, tenemos que hacer esa distinción. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con para cerrar el punto, con el creyente que está así? Bueno, ese es un estado del cuerpo, no del alma. Si el creyente pasa de esta presencia del mundo ahora a la presencia del Señor, sin pasar por un deterioro severo del cuerpo y de la mente neurológicamente, la conciencia continúa sin transición. Y por eso es que el apóstol Pablo puede decir, ausente del cuerpo, presente al Señor. Por eso el apóstol Pablo puede escribir, conozco un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo. No dice, pasé por las galaxias y pasé. Y no sé si en este cuerpo, eso sí que no lo sé, dice Pablo. Pero lo que sí sé es que estuve allá. Por eso Jesús le puede decir al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso Esteban puede decir, veo los cielos abiertos. Bueno, segundo aspecto. Ese fue el primero. A todo esto, el cruce simbólico del río, a mí me gusta esa figura. No quiero decir que con esto no cantéis más, eso sí, no. Y no, el cruce simbólico es una metáfora válida como una transición crítica en la vida, es biográficamente única. Les vuelvo a decir, nadie dice cuando me muera de nuevo lo voy a hacer mejor. Pues, hay que estar preparados, sí. Pero no hay amenazas, como que se va a perder el creyente en el camino y va a llegar otro ausente del cuerpo, presente al Señor. Segundo punto, nos reconoceremos en el cielo. Mire qué interesante esto. Hay evidencia bíblica implícita. Varias cosas. La primera es el pasaje que leímos en Primera de Tesalonicenses. Pablo dice, llama a los creyentes a no entristecerse. ¿Por qué? Porque el Señor los va a traer a los que ustedes echan de menos y van a saber que son ellos. Si no, igual seguiría triste si me dice ahí vienen y no voy a saber y ellos no van a... No, no os entristezcáis, el Señor mismo los va a traer, dice. Y todos juntos lo vamos a recibir a Él. Así que alentados. Segundo, la transfiguración. La transfiguración, los discípulos dijeron, supieron que era Moisés y que era Elías. ¿Cómo la sabían? ¿Cómo lo iban a saber si no es por una revelación? Mantuvieron su identidad Moisés y Elías, si lo ven. Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos tres enramadas. Una para el caballero, otra para otro y para ti. No, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Es distintivo. ¿Cómo lo supieron? Bueno, eran ellos, ¿cierto? Tercer punto, el rico y Lázaro. Padre Abraham le dice, ¿cómo sabe el rico que es Abraham? Entonces hay un mayor conocimiento en el más allá que implica saber quiénes son los que están ahí. Qué tremendo. No tengo explicación para eso, pero así es. En la resurrección de Jesús,
Y esto tiene que ver con otro aspecto, eh, el punto que viene después. Pero reconocen a Jesús. Lo que pasa es el Señor, dice. Pero para otros no fue tan fácil. ¿Por qué? Ahí lo vamos a ver. Pero lo que estoy diciendo es que nos reconoceremos. Y Pablo consuela a los creyentes en que se reunirán con sus seres queridos, pero se requiere una transformación. Es decir, son ellos, pero no son exactamente iguales a como los conocieron acá. No era exactamente igual Jesús físicamente a como lo conocieron, pero era reconocible. Eso lo podemos ver después, ahora enseguida. Pero se requiere una transformación, y Pablo lo dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, 1 Corintios 15. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Hay una transformación. El cuerpo de la humillación nuestra, dice Pablo, será transformado a un cuerpo semejante al del Señor. Además dice que es necesaria esta transformación. Dice, es necesario que esto mortal se vista de ellos para poder estar en esa realidad nueva, en esa realidad donde tengo que poder escuchar, entender, alabar, apreciar, tener comunión y adorar. No puede ser en esta realidad, es otra realidad. Bueno, entonces el cielo será un lugar de comunión glorificada entre los creyentes. El motivo principal, la adoración a Dios, el enfoque. Pero las relaciones interpersonales, adorando juntos a Dios. Fíjese que lo cantamos al principio para esta tierra, tú y yo en comunión adorando al mismo Dios. Eso va a ser igual conceptualmente arriba. Tú y yo en comunión adorando al mismo Dios. Muy bien. En definitiva, el gozo mayor va a ser estar con Cristo y el reconocimiento entre los redimidos va a enriquecer esa alegría de no haber sabido. Hay otras cosas que uno puede pensar eh, en la medida en que indagamos más. Pero vamos a pasar al punto 3. Ausencia de edad terrenal en el cielo. La ausencia. Cuerpos glorificados manifiestan una madurez perfecta. Participan plenamente en la comunión celestial. El Señor Jesús, cuando enseñó, tras la pregunta de los saduceos, ¿se acuerdan cuando dice que una mujer tuvo 7 maridos? Un hermano murió, se casó el segundo, el tercero, entonces le dicen, ¿en la resurrección de quién va a ser ella, dado que todos la tuvieron por mujer? Y Jesús le dice, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ahora son hijos de la resurrección. Todos son hijos de la resurrección. Esa es su categoría. Y son como los ángeles de Dios en el cielo. No se casan ni dan en casamiento. Son hijos de la resurrección. Entonces, hay cuerpos glorificados. La noción de edad en el sentido terrenal no se aplica. Los creyentes resucitados reciben cuerpos glorificados en un estado de madurez perfecta. Hubo uno que escribió, otras cosas que escribió que no me gustan, pero de las que me gustan, Tomás de Aquino, dijo, probablemente la edad de Cristo, peri 30 años. Puede ser, pero el Señor Jesús resucita en un cuerpo como el que vamos a tener los creyentes, en una edad que ya no tiene edad, ya no se habla de edad. Es madurez perfecta, glorificada, similar tal vez a la, entre comillas, edad de Cristo cuando se manifestó. Tal vez esta madurez no es una edad numérica, sino un estado de perfección que refleja la perfección de los cuerpos glorificados y de Dios. Y Pablo dice, seremos semejantes a Él. Entonces desplegaremos una madurez en una edad atemporal, perfecta, perfecta. Y los niños, siempre sale alguien, y los niños, en una edad, en una madurez perfecta. No hay edad, es una condición de perfección, cuerpos glorificados. Y el consuelo para padres que han perdido hijos antes de nacer, o pequeños, los reconocerán, pero ya no son padres, dice, no se casan, no se dan. Las relaciones jerárquicas, familiares de esta tierra no se transfieren arriba, como los ángeles de Dios, dice. Bueno,
la plenitud de Cristo, participantes iguales de la comunión celestial. No hay una edad. Por eso yo entiendo que algunos no hayan reconocido inmediatamente a Jesús. Era Él, pero no era como su cuerpo terrenal, parecido. ¿Y cómo resucitaron otros? ¿Con qué cuerpo, dice uno? Posiblemente, como dije, en un estado de madurez perfecta, pero nos reconoceremos en el cielo. Ejemplos, estoy haciendo un mini resumen, ejemplos, eh, la transfiguración, Rico y Lázaro, Jesús resucitado, sin edad, es el Señor, seremos semejantes a Él. Muy bien. Número 4. Las relaciones y estructuras sociales terrenales no se mantienen, pero tampoco desaparecen. El amor mantenido en este mundo, dice Pablo, nunca deja de ser. Entonces no es que amé a alguien y ya no lo amo nunca más, ese amor era de esta tierra. Nunca deja de ser, nunca deja de ser. Pero hay una transformación. El contexto, nuevamente en Mateo 22 o Marcos 12 o Lucas 20, cuando Jesús está hablando con los saduceos. Esta pregunta tramposa, ¿cierto? Pero volvamos a recordar Isaías 65, 17. Aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Hay cosas que no pueden ser arriba. ¿Cómo qué? Mire, en este mundo nosotros somos hijos. Tenemos hijos que son nietos y los otros son abuelos. Y así, todas esas relaciones, imposible de sostener en una realidad donde hay muchas generaciones, sería un caos. Todos son hijos de la resurrección, dijo el Señor. Todos están en un estado de madurez perfecta, glorificados, alabando a Dios. Entonces no desaparecen totalmente las relaciones personales porque uno conoce, va a conocer. Sin embargo, y la cosa afectiva tampoco, sin embargo, ya no es en la exclusividad de la familia, es la nueva familia de Dios. Y alguien que diga, ah, pero yo voy a echar de menos, o alguien a mí, y uno lo piensa con pensamiento terrenal, eh, Eso, eso, eso sería contradecir la escritura que dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Es decir, imposible de que yo eche de menos. No, no voy a tener malas sensaciones, extrañar realidades de este mundo, porque vendrá lo perfecto. Y cuando venga lo perfecto, como hemos cantado, o como uno lee, o como uno piensa, y uno sueña a veces y anhela la perfección de la gloria, enjugará Dios toda lágrima, todos los conflictos, todas las cuentas pendientes que no pude arreglar, todo lo que dije y lo que hice, y que rectificaría ahora si pudiera con el hermano, con la hermana, con el papá, con el hijo, con la mamá. ¿Qué va a pasar arriba? Isaías 65 nuevamente. De lo primero no habrá memoria ni vendrá más al pensamiento, no habrá lágrimas. Y en Apocalipsis se repite, no habrá dolor, ni clamor, ni llanto, porque las primeras cosas pasaron. Y la clásica pregunta, ¿y el matrimonio? Bueno, esa pregunta se le hicieron a Jesús. Y el Señor dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, en el cielo no se casan, no se van, son como los ángeles, todos son hijos de la resurrección, todos están al mismo nivel. Ahora, es interesante esto porque el matrimonio es temporal, porque es una imagen de la relación entre Cristo y la iglesia. Y en el cielo ya está Cristo con la iglesia en la presencia, entonces ya no, la figura no es necesaria, ¿cierto? No es necesaria la figura, no hay necesidad de la institución, no podría ser. Propósitos para esta vida, compañerismo, proveer ayuda mutua, amor. Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. Pero en el cielo, en la comunión, ya no se necesita, nadie va a estar solo. Procreación. Pero en el cielo, ya todos los hijos de la resurrección, la iglesia está completa, Cristo y su iglesia. No hay nuevos miembros que deban añadirse a la familia. Santificación en el cielo. Dios, todas las cosas en todos. Y él mismo estará en medio de ellos. Y seré su Dios.
Ya no es necesario. La figura es preciosa. Y por eso mismo es una imagen temporal del amor sacrificial de Cristo por su pueblo. Y en el cielo, dado que se cumplen, todas estas figuras adquieren su realidad. eh, es extremadamente necesario defender el matrimonio en este mundo, porque es una figura notable de lo que va a ser más allá Cristo y su iglesia. No es necesario el matrimonio como institución. Entonces, si voy a olvidar, me voy a olvidar de él, me voy a olvidar de él. No, no va a ser así, ya lo vimos que no. Incluso fíjense, jóvenes, que hay hermanos que han pensado en esto. Y, en primer lugar, no voy a estar extrañando mi realidad terrenal. Prefiero partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Claro, va a ser mejor. Pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Entonces me voy a cruzar con el que fue mi marido, con la que fue mi esposa y lo voy a desconocer de ninguna manera. Pablo dice, los extrañáis. El Señor te lo va a traer de vuelta junto con todos para que todos consuélense con eso, los vais a ver de nuevo, pero ya no de la misma manera. Ya no en la relación exclusiva que teníais acá. Y aquí le puse un adjetivo, sabremos quiénes fueron nuestros padres, esposos, hijos, hijas, pero las relaciones están sublimadas, son ellas sublimes. No podemos pensar como es. Pablo dijo, no puedo decir cómo es con palabras humanas, pero es mucho mejor, es inefable, es alegría plena. Algunos han pensado y han dicho lo siguiente, mire, por aquí lo tengo, que probablemente, eso es lo que piensa un hermano, después le puedo decir quién es o qué autor, que en el cielo el amor de este mundo, arriba, perfeccionado, libre de egoísmo y de sufrimiento, se expresará en una adoración conjunta a Dios, compartiendo una alegría única del que fue especial en este mundo, que el Señor te lo dio. ¿Vas a sentir una alegría única y especial? Puede ser. Tiene que ser eso y mucho más, mucho más. Y hasta ahí podemos llegar. Pero Pablo dice, entre todas las cosas que oyó, que dijimos santidad y dio cosas, la absoluta presencia de Dios, cosas que no es posible imaginarnos con nuestra mente arruinada. Pablo presenció la nueva realidad de los salvos, de los justos. No puede decir lo que es. Y dice algunas cosas en lenguaje humano y ya. Pero Pablo solo puede decir que es mucho mejor. El sufrimiento ya no existe. No está, el amor en este mundo está marcado por el sufrimiento porque me separo del que amo, me separo. Me separo por distintas razones. Me separo temporalmente por un viaje, me separo porque fallece, me separo por enfermedad, porque lo echo de menos. Siempre el amor verdadero está marcado por el dolor y el sufrimiento de distinta magnitud. Uno quiere estar siempre pero son necesarias la madurez y el crecer y el irse de la casa. Así, dice Pablo, en el cielo es muchísimo mejor. Y por las cosas que hemos visto, mire, el tiempo ya casi ni queda. Vamos a estar adorando al Señor como un primer foco, pero en comunión, habiendo sido consolados, entre muchas cosas, de la pérdida terrenal de aquellos a quienes amamos. Porque Pablo dice, no os entristezcáis porque los vais a ver de nuevo. Dios los va a traer de vuelta cuando venga Cristo. Y nos vamos a reunir todos juntos, y ahí todos juntos vamos a recibir al Señor. Así que, alentados con estas palabras. No estéis tristes, no estéis como los que no tienen esperanza. El otro concepto, en realidad eran 6 puntos, ¿ah? Pero está implícito en lo que dije. Es continuidad, la homogeneidad relacional. Hay una relación homogénea. Ya mi papá en el cielo no es mi papá. Sé que era mi papá en cierta manera, voy a saber. Pero todos somos hijos de la resurrección. El Hijo también. Hay una homogeneidad de relación sublimada, purificada, glorificada en el cielo. En amor. Y todo ese amor verdadero de esta tierra hace crecer y contribuye a la glorificación hacia Dios, a la gratitud de los creyentes en el cielo hacia Dios. Muy bien. El quinto punto era la inefabilidad, que es más allá de las palabras, que lo mencioné al primero.
Pablo al hablar de esto usa un término arreta, remata, palabras inefables, indicando que lo que experimentó era tan demasiado glorioso que no hay palabras humanas para expresarlo, y por lo tanto todo lo que uno piense del cielo tiene que pensar en que va más allá de las palabras lo que yo puedo siquiera imaginar de belleza y perfección, que no va a haber tristeza, que no voy a estar extrañando mi realidad como los israelitas empezaron a recordar la fruta de Egipto, no tiene nada que ver eso. Pero uno puede pensar, pucha, y si no voy a poder, y si ya no voy a estar exclusivamente con tal o cual persona, entonces a lo mejor no lo voy a pasar tan bien. Y nuestra mente humana no es capaz, es más allá de las palabras. El amor nunca deja de ser. Delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo. No habrá más llanto, más lágrimas, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron. Y vuelvo a decirlo. ¿Sabe qué más? No te vas a ni acordar de ello, porque nunca más vendrá el pensamiento. Entonces, ¿qué debemos hacer en este mundo? ¿Cómo no debéis? Dice el apóstol, andar en santa y piadosa manera de vivir. Cuando uno a veces es descartable algo, no le voy a poner mucho. ¿No? Nunca es descartable. Dice que nunca deja de ser. Todo lo que construyamos acá va a contribuir a la glorificación del Señor en el cielo y al gozo y a la alegría inefable. No se puede expresar. Esta realidad es tan sublime, como dije, no podemos captarla plenamente ahora. Pero Pablo algo nos dice en Romanos 8:18. Las aflicciones. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que nos ha de ser revelada. Si uno mira lo que Pablo escribe cada cierto tiempo, Pablo se hace cargo de esta realidad superior y nos da destellos. No es comparable, dice. Son aflicciones del tiempo presente. Todo lo bueno de esta vida va a ser preservado y elevado, sublimado, como dije, a un estado superior. El amor nunca va a dejar de ser. ¿Cómo va a ser? Mejor. No pongamos nosotros palabras donde no hay más detalles. Hay muchos detalles, ¿cierto? Entonces, quiero cerrar con lo inefable, esta incapacidad de Pablo para expresar lo que oyó. Pablo lo vuelve a decir en 1 Corintios 2:9. ¿Se acuerdan? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, ni se han imaginado. Uno a veces ve diseños de cosas, diseños humanos, y uno dice, wow, ni se me había ocurrido lo que se puede hacer, lo que se puede diseñar, lo que se puede pensar, lo que se puede pintar, lo que se puede elaborar. No, no han subido al corazón de hombre. Nadie las escuchó, ningún ojo las ha visto. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nada valioso entonces se pierde en el plan de Dios. Y Pablo, habiendo vislumbrado el cielo, tiene que decir, esto va más allá de las palabras, y tiene que decir, este cuerpo nos sirve allá. No sé si tuve en este cuerpo, Dios me dio otro para estar en ese tiempo allá, y no lo sé, dice. Lo dice 2 veces, no lo sé. Pero cosas, lo que sí les puedo decir, es como si nos dijera eso, es que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, hermanos, quisiera que tuviéramos presente eso. ¿Hay dolor? ¿Hay sufrimiento? Sí, vamos a tenerlo. Dice la Escritura que muchos, conforme a la fe, murieron y de lejos veían estas cosas, lo saludaban de lejos, lo vislumbraron, lo creyeron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos. Pero no es, Dios, el Señor nos dejó en el desconocimiento. Nos ha mostrado cosas. Va a ser una realidad superior, mejor. No estéis tristes, dice Pablo, porque el Señor los va a traer a los que durmieron en Él. No estéis tristes, los vas a ver de nuevo. Se van a gozar de nuevo. Y juntos recibiremos al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor, que es finalmente donde debemos converger, donde no vamos a estar aislados como un satélite solo orbitando alrededor del Sol. Vi una multitud de muchos, dice, incontables. Estaremos con los creyentes, con nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros seres queridos de este mundo, compartiendo y adorando a Dios en absoluta, en plenitud de gozo. Que el Señor nos bendiga su palabra.
Buenas tardes.